Los novísimos. Al hablar de este tema nos enfrentamos a las verdades eternas, el cielo, el infierno, el purgatorio, la realidad de la muerte, el examen, la resurrección al final de los tiempos. Ahora podemos preguntarnos qué es lo más importante de mi vida, qué es lo que tenemos que alcanzar. Cualquiera diría la respuesta. ¿No es acaso alcanzar la meta? ¿Y qué meta? El cielo. La meta es el cielo, o sea, estar con Dios, vivir con Él para siempre. Pero hay que preguntarse qué es el cielo. ¿Quién nos puede responder? San Pablo nos dice unas palabras: ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó por pensamiento alguno lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Excede cualquier explicación, excede cualquier pensamiento e imaginación. Todo deseo, toda ansia de felicidad será colmada. Mucho más de lo que parece alcanzable, lo que parece imposible, lo que puede ser sublime, el cielo es eso, la estancia con Dios. Jesucristo nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Es una muerte espiritual que no ocurre, porque después de la muerte viene la unión con Dios, el alma sigue viva en unión con Dios en el cielo, si hemos conseguido seguirle, creen en mí. Así que tenemos que considerar con frecuencia lo que es la vida eterna, lo que es la muerte, lo que es el juicio, el purgatorio, el cielo, el infierno, porque esto es lo que tenemos en juego cuando estamos viviendo aquí en la tierra. Pero ¿cómo alcanzar la meta? Esa meta es el cielo, desde luego. En el Evangelio encontramos muchas palabras con respecto a esto. Quizá la principal, o por lo menos algo que nos aclara mucho, es el juicio final. Allí nos dice Jesucristo: venid benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino eterno preparado para ustedes y los ángeles. Grupo de personas, benditos de mi Padre, alcanzar el reino de los cielos, algo grande, ¿verdad? Y para conseguirlo nos dice: tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, enfermo, en la cárcel, viniste a visitarme. En fin, cosas, obras de misericordia. Está la pregunta: ¿cuánto hicimos esto? Y contesta: cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos. La grandeza de las obras de misericordia, la grandeza del servicio a los demás, la grandeza de olvidarse de sí mismo y estar centrado en Dios y en los demás, alcanza el cielo. No debemos olvidar de todas maneras la otra alternativa. Es tremenda, llena de miedo, de pavor. En la parábola también se nos dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para ustedes y los demonios. ¿Qué será este fuego eterno? Bueno, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estaba desnudo, no me vestisteis, en fin, lo mismo, pero al revés. Problema del egoísta, el que está centrado en sí mismo, el que no cuenta con Dios, el que pasa de todo, el que desprecia a la gente. Hace falta, por tanto, una conversión, volver hacia Dios, siendo hombres libres y responsables, responsabilidad que nos hace mirar la meta para tomar decisiones adecuadas con respecto al objetivo profundo de mi vida. Un día me encontraba a la salida de mi casa, donde estaba viviendo entonces, que tiene un túnel largo y al final se ve la calle. Y pasaba por la calle en ese momento un cartonero con su carrito. Era verano, hacía buen tiempo. Al mismo tiempo pasó
un hombre con un cochazo. Y vi cómo miraba con desprecio al del carrito. Me hice entonces la siguiente pregunta. ¿Qué pasará cuando estos dos lleguen al juicio? Recuerdo también las palabras del Papa Francisco. Cuando deis limosna, mira a la cara, mira a los ojos. No trates nunca a nadie con desprecio. Hay muchas injusticias sociales. No podemos dejarnos llevar por esto y preguntarme qué es lo que hago por los demás. Encarar todas esas verdades eternas para que esas verdades me lleven a estar cada vez más cerca de Dios. Hacemos así acciones de misericordia que nos pueden librar de la muerte eterna. Hay quien justifica la misericordia. Es cierto, Dios es misericordioso. Es más, Dios es la misericordia misma, pero no se puede aplicar para el que es egoísta, el que se olvida de Dios, el que vive solo para sí. A esta le rige la justicia, no como venganza. Dios no es vengativo, sino simplemente a cada uno le da lo que le pertenece. En el fondo, el infierno es la ausencia de Dios. ¿Acaso no te olvidas de Él? ¿Acaso no le quieres? Quizá hasta puedes odiarle, ser indiferente. ¿Te parece que es injusto? No tienes en cuenta la ley. Quieres regirte por ti mismo, por tu propia ley. Yo soy el centro de todo. Nadie puede ni debe cambiar mi conciencia. No hay ninguna regla de conciencia aparte de yo mismo. Ante todo esto, Dios respeta tu voluntad y recibes lo que quieres. No puedes verle, no puedes estar con él. Una lástima, ¿verdad? Para alcanzar la meta hay que pasar por un trance amargo, que es la muerte. En el fondo, es la última purificación. Si sabemos ofrecerla con sus dolores y sus penas, la muerte es consecuencia del pecado. Lo mismo que el dolor, la enfermedad. Dios no quiere males en nosotros, pero estos males nos ha convertido en bienes, al ser medios para purificarnos, para limpiar nuestra alma, haciéndonos más dignos del cielo. El mismo Cristo nos redimió muriendo en la cruz por nosotros. Así, en una tertulia en Argentina, San José María Escrivá, con mucha gente, decía en voz alta, y se refería a todos los cristianos, pero hacía referencia a la vocación divina que él tenía. Vivimos sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte. No hay que tener miedo a la vida, ya que el que vive para Dios vive unido a un gran amigo, al Creador, al Redentor, al infinito, el que es el origen del amor, el amor mismo. Saberse querido por Dios no deja de tener dificultades en la vida, pruebas, con las que Dios comprueba la autenticidad de nuestro amor. En la Biblia constantemente nos encontramos con estas situaciones de prueba, en las que hay abandono del pueblo escogido con respecto a Dios. Dios le propone pruebas y vuelve una y otra vez. Tenemos incluso la experiencia de quien más le ama, más pruebas recibe, porque así, ayudado con la gracia, hará mucho más bien a la gente, purificará más su alma. Los santos han vivido con contradicciones fuertes y eso los ha hecho respondiendo a Dios cada vez más cercanos suyos, más purificados, más cerca de Dios. Podemos pensar en esta noticia.
51 millones de personas fallecen al año, 97 al minuto. Es un dato. El pecador, ya lo dijo el maestro, echa sus redes al mar. El reino del cielo es semejante a una red barredera. Ahí serán recogidos buenos y malos. Los reunirán todos. Los ángeles desecharán los malos, recogerán los buenos. Sin miedo, por tanto, a la vida. Vivir cara a Dios, vivir queriendo a los demás. No solo vivir para el placer, que no es malo, y sin miedo a la muerte. ¿Cómo se puede tener miedo a la muerte cuando es el camino seguro para alcanzar la vida eterna? Aquel que se sabe amado por Dios y que realmente lo ama, puede llegar a la meta. Qué frase bonita encontramos en la Sagrada Escritura que repiten los santos. Quiero ver tu rostro, Jesús. Es consecuencia de un trato constante con Jesucristo, de conocer el Evangelio, de participar en los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la confesión y cada uno. Ahí está Cristo. Y en los demás también, porque Él se hace presente en cada uno. Tanto tiempo hablando de Él en la oración, es lógico este deseo. Pero el paso para ver a Cristo requiere la muerte. También San Pablo nos dice en sus epístolas, no sé qué es lo más conveniente, sin morir, irme a estar con Dios, que es sin duda lo mejor, o seguir vivo para ayudaros. Pienso que de momento conviene lo segundo, de esa necesidad de hablar con la gente, de prepararlos para ese camino de enamoramiento, de conocimiento de Dios. Seguramente has estado presente ante la muerte de algún santo, tranquilo, sereno, rezando. Cuenta San José María, estaba con una moribunda que luchaba por la santidad y hablaba de la muerte y del cielo, de que había de decir, que iba a decir a Jesús, a María Santísima, al encontrarse con él, después de recibir los sacramentos. Hablaba y exclamaba llena de gozo, ay, si hoy fuera hoy mismo, cuando terminase su vida. Contemplaba la muerte con alegría, de saberse que al morir iba a encontrar a su Padre Dios. Recuerdo también un amigo que me acompañó con mucha frecuencia a llevar la comunión a un hospital. Uno de esos días le vi cojeando. Pasado el tiempo, resultó que era un cáncer de huesos complicado. Por eso murió en pocos meses. Iba a verle con frecuencia y solíamos rezar el rosario, hablar un rato. Ya llegado al final, me dijo tranquilamente, mira, sigue vos, porque yo ya no puedo seguir. Así poquito a poco murió. Él vivió una vida de entrega sirviendo a los demás. A todos nos va a llegar ese momento importante, que tu vida sea buena, santa, para esperar un abrazo de Dios. Quizá tengas miedo a esa primera acogida, pero seguramente te ayudará. Me doy cuenta de que tengo que poner de mi parte, tener ideas grandes, luchar para alcanzar esa vida nueva. Me hace falta, porque me doy cuenta que tengo muchas faltas, la conversión, el pedir perdón. Un perdón que Dios siempre me da si es sincera mi contrición.
mi dolor de almas y acudo a lo que Él ha establecido para perdonarme y darme gracias, que es la confesión sacramental. Es bueno transmitir esto a mucha gente que tengan deseo de la conversión y acudir con cierta frecuencia a la confesión sacramental para limpiar el alma. Nos dice el Señor, ser perfectos como perfecto es el Padre que está en el cielo. Deseo responder con santidad, dar alegrías a Dios. Perfecto solamente es Dios, pero la meta tiene que ser alta. Cuanto más me acerque, mejor. Pero pensar una meta alta, porque el cielo de alguna manera tiene grados. Yo me doy cuenta de todas maneras que muchas veces fallo. Le quiero a Dios, quiero a la Virgen María, a los santos, cuento con mi ángel de la guarda, etc. Pero tengo fallos. ¿Qué será de mí? La respuesta está clara. Esa contrición, ese dolor de amor. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Cómo diriges tu voluntad y tus actos? ¿Qué es lo que determina tu modo de ser? Esa búsqueda de la verdad, del bien, de Dios. Yo quiero agradar a Dios, servir a los demás, aunque a veces no me salga, aunque falle, aunque me deje llevar por las pasiones, aunque me influya mucho el ambiente erróneo. Ante esas separaciones de Dios, hay dos alternativas. La primera es purificar toda mi vida aquí, pidiendo perdón, enmendando mi conciencia, ofreciendo sacrificios por amor. Es una purificación terrena. El segundo medio es la purificación realizada en el purgatorio. Si mi purificación no fue suficiente, el cielo es tan grande que debo limpiarme más, morir en gracia, queriendo a Dios, pero con una reata de situaciones ofensivas que no he sido capaz de rectificar. Y entonces viene el purgatorio. Es un regalo de Dios para ir al cielo limpios, muy limpios. Tenemos que agradecerlo. Este purgatorio tiene penas del alma que parece son fuertes, ¿no? Pero tiene una ventaja grande, la certeza de saber que se ha conseguido la meta. Falta simplemente esa purificación para estar con Dios. Faustina Kowalska, Dios cuenta con ella para afianzar la devoción a Jesucristo misericordioso. Cuenta en su vida muchos detalles asombrosos. Uno de ellos es este, con respecto al purgatorio. En el noviciado de Cracovia, tenía una alegría grande, reinaba en su alma. Y ahí estaba con otras hermanas. Una de ellas murió. Unos días después, esa hermana se le apareció para decirle que fuese a su confesor, el padre Radcliffe, y que celebrara la misa con una intención y dijera 3 jaculatorias. Al principio consentí en lo que decía, pero después pensé es un sueño, no es realidad, es algo extraño. Y no fue decirle a la madre este pensamiento.
Pasado un tiempo, de nuevo se repitió ese encuentro. Me reprochaba que no haya ido para pedir esta intención. Entonces ya, sin duda, fui a la Madre Superiora para contarle lo que había sucedido. La Madre dijo que ella lo arreglaría. Y así fue la misa y esas oraciones. Pasado un poquito de tiempo, esa hermana volvió para darle las gracias. Algo realmente asombroso, ¿verdad? Uno puede decir, lo creo o no lo creo, bien. Pero realmente, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si yo rezo por las almas del purgatorio, realmente las ayudo. Especialmente el ofrecimiento de la Santa Misa. Sabemos también, por la fe, que después de la muerte hay un examen, un juicio divino, el juicio particular. Antes vimos el juicio universal. Ahora el juicio particular, que debe ser inmediatamente después de la muerte. ¿Cómo es esto? Realmente no lo sabemos, pero sí se puede decir que debe ser con una luz grande en la que a los ojos de Dios vemos toda nuestra vida. Y seremos juzgados según nuestra conciencia recta. ¿Qué es esto? Según lo que en mi conciencia pienso que debía ser en cada momento, aunque esté equivocado. Tengo la experiencia de hacer cosas con buena voluntad y darme cuenta al tiempo que me equivoqué. Hice el mal, no hice el mal, quería hacer el bien y Dios vio esa intención, pero me equivoqué. Desde luego en ese momento tendré que rectificar. Así es como veremos delante de Dios, porque Dios es bueno. Pero por tanto es muy importante seguir esos dictámenes de conciencia y tener deseo de formarla bien, para ser la voluntad de Dios y además acertar que es realmente la buena, la verdadera. A esto me vendrá muy bien hacer personalmente examen de conciencia, con frecuencia, poniéndome metas para mejorar, pidiendo perdón por tantas cosas que no hice bien, con el deseo de no ofender a los demás. El perdón me purifica. Ese examen de conciencia debe estar afianzado y valorado con cierta frecuencia por la gracia que Dios quiere darme en la confesión sacramental. ¿Por qué este invento de la confesión? Para tener seguridad del perdón. Porque el sacerdote, que en ese momento, al perdonarme, presta la voz a Jesucristo, yo te absuelvo, es Jesucristo, no solamente me perdona, viendo la sinceridad de mi conciencia, tengo que ser sincero, sino que además me da más gracias para mejorar, para vencer en otras ocasiones. Así que tenemos que hacer examen de conciencia y hacer todo lo posible por ir creciendo en prácticas de amor de Dios, examen, oración, lectura espiritual, que cada uno vea qué tiene que hacer en crecimiento, porque el amor crece y tiene que manifestarse con obras, y estamos hablando del amor de Dios. Esto está también unido a vivir en servicio de los demás y con trabajo bien hecho. Hay muchas preguntas en lo que nos estamos planteando, pero nos damos cuenta que esa realidad que hemos dicho, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que me mueve en mi vida? ¿Dónde están los objetivos?
de mi vida, deseo hacer feliz a los demás, deseo conocer y amar más a Dios, eso es fundamental. El olvido de sí y estar pendiente de los demás. Es difícil, porque tenemos un orgullo muy profundo y la soberbia está muy metida dentro, pero hay que aplacarla para que hagamos más bien por caridad. Un día me moriré. Debo, por tanto, aprovechar bien el tiempo. Debo hacer que ese tiempo sea algo que me vaya llevando cada vez más a Dios. Y es un tiempo en el que la mayor parte del tiempo será trabajo, o sea, actos en los que mi vida va realizando el querer de Dios. Trabajos normales, corrientes, en lo que cada día tengo que ir haciendo. Pero con esa perspectiva, Señor, ¿te gusta? ¿Quieres que lo haga así? Lo hago. Y en servicio a los demás. María Santísima es la que más claramente respondió a Dios, su alma llena de gracia. En ella no hubo nunca pecado, una gracia especial a la que respondió, y ahí su mérito. Acudimos a ella, a San José, a los ángeles, a todos los santos, para que nos ayuden a vivir bien y hacer que nuestra vida sea una vida grata a Dios, en la que esté muy contento el Señor